Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Y qué tal, chicos? Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante de programación, la programación orientada a objetos. Nos referimos a un paradigma de programación donde los objetos manipulan los datos para la obtención de datos de salida específicos y donde cada objeto nos ofrece una funcionalidad especial. Abordaremos en este video temas referentes a la POO por sus siglas, tales como paradigmas, historia, ventajas y desventajas respecto a otros paradigmas, lenguajes de programación con paradigmas orientados a objetos, sus elementos tales como clases, objetos, abstracción, modularidad, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. El primer tema son los paradigmas de programación, el cual se divide en dos ramas, programación declarativa y programación imperativa. Dentro de la programación declarativa podremos encontrar la funcional y la lógica, y dentro de la programación imperativa encontraremos la orientada a objetos y la orientada a aspectos. Imperar significa mandar, ordenar, y eso es exactamente lo que hacemos al programar. A grosso modo, la programación imperativa es uno de los paradigmas más representativos de la programación y de hecho el primer paradigma formalmente aceptado. Dentro de la programación imperativa podremos encontrar la POA, que por sus siglas, el significado programación orientada a aspectos, la cual es un módulo de programación cuyo propósito es permitir una adecuada modularización de las aplicaciones y posibilitar una mejor separación de los requerimientos. Por otro lado, la POO, que por sus siglas significa programación orientada a objetos, es una forma especial de programar, más cerca a cómo expresaríamos las cosas de la vida real que otros tipos de programación. Se define como una manera de programar específica, donde se organiza el código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones. La programación declarativa es un estilo de programación en el cual el programador especifica qué debe computarse, o más bien, cómo deben realizarse los cómputos. En realidad, la programación declarativa es un término que agrupa los siguientes paradigmas de programación: programación lógica y programación funcional. La lógica se representa por medio de lógica matemática. La programación funcional, todo se resuelve por medio de la evaluación de funciones matemáticas. Bueno, para abordar el tema de la historia de la programación orientada a objetos, creo que necesito un poco de música clásica, porque, pues, obvio, voy a hablar de historia y pues, la historia no es nada sin la música clásica. La programación orientada a objetos surge en Noruega en 1967, con el lenguaje llamado Simula 77. Desarrollado por Kristen Njagar y Ole Jomtall en el Centro del Cálculo Noruego. Simula 77 introdujo por primera vez los conceptos de clases, corrutinas y subclases, conceptos muy similares a los lenguajes orientados a objetos de hoy en día. El nacimiento de la programación orientada a objetos en Europa pasó inadvertido para gran parte de los programadores. Hoy en día la orientación a objetos como un niño de 33 años al que todos quieren bautizar. Lo tenemos. Uno de los problemas a los inicios de los años 70 era que pocos sistemas lograban terminarse. Pocos se terminaban con los requisitos iniciales y no todos los que se terminaban cumpliendo con los requerimientos se usaban según lo planificado. El problema consistía en que cómo adaptar el software a nuevos requerimientos imposibles de haber sido planificados inicialmente. Este alto grado de planeación y previsión es contrario a la propia realidad. El hombre aprende y crea a través de la experimentación, no de la planeación. La orientación a objetos brinda estos métodos de experimentación. No exige la planeación de un proyecto por completo antes de escribir la primera línea de código. En los años 70, científicos del Centro de Investigación de Palo Alto Chernos Park inventaron el lenguaje Smalltalk, que dio respuesta
al problema anterior: investigar, no planificar. Smalltalk fue el primer lenguaje orientado a objetos puro de los lenguajes orientados a objetos, es decir, únicamente utiliza clases y objetos. Java usa tipos de datos primitivos o bien los wrappers, que son clases que encapsulan tipos de datos primitivos. Quien tuvo la idea fue Dee Barnes, cuando propuso la disciplina de ocultar la información. Su idea era encapsular cada una de las variables globales de la aplicación con un solo módulo junto con sus operaciones asociadas, solo mediante las cuales se podía tener acceso a esas variables. El resto de los módulos, objetos, podían acceder a las variables solo de forma indirecta, mediante las operaciones diseñadas para tal efecto. En los años 60, Bjarne Stroustrup de AT&T Labs aplicó el lenguaje C para crear C++, que soporta la programación orientada a objetos. En esta misma década se desarrollaron lenguajes orientados a objetos, como Objective-C, Common Lisp, Object System, Object Pascal, Ada y otros. Posteriormente, mejoras en herramientas y lanzamientos comerciales de C++ por distintos fabricantes justificaron la mayor atención hacia la programación orientada a objetos en la comunidad de desarrollo software. El desarrollo técnico de hardware y su disminución del costo fue el detonante final. Con más computadoras al alcance, más personas, más programadores, más problemas y más algoritmos surgieron. En el inicio de los años 90 se consolida la orientación a objetos como una de las mejores maneras para resolver problemas. Aumenta la necesidad de generar prototipos más rápidamente, sin esperar a que los requerimientos iniciales estén totalmente precisos. En 1996 surge un desarrollo llamado Java, extensión de C++. Su filosofía era aprovechar el software existente, facilitar la adaptación del mismo a otros usos diferentes a los originales sin necesidad de modificar el código ya existente. En 1997 al 98 se desarrollan herramientas Case orientadas a objetos como el diseño asistido por computadora. Del 98 a la fecha se desarrollan la arquitectura de objetos distribuidos RMI, Corba, COM, DCOM. Actualmente, la orientación a objetos parece ser el mejor paradigma. No obstante, no es una solución a todos los problemas. Trata de eliminar la crisis de software. Entre los creadores de metodologías orientadas a objetos se encuentran Bosch, Rambock, Ivar, Jacobson y Peter Chang. Hablando de las ventajas y desventajas de la programación orientada a objetos con respecto a otros paradigmas, tenemos como ventaja que el código se encuentre en un solo lugar, aparte de que los objetos pueden tener varios atributos, siendo los códigos más fáciles de entender, tomando en cuenta, además, que la ejecución del programa es más rápida y sencilla. Como desventajas, tenemos que la programación no puede ser moldeada enteramente por la programación orientada a objetos. Para leer, modificar o hacer algo muy simple, en algunos programas debes realizar un paso extra para realizar estas acciones. Otra cosa a resaltar es que el objeto como tal es abstracto y es posible que no coincida con la visión de otros programadores. Algunos de los programas en los que podemos aplicar la programación orientada a objeto son C++, Java, PHP, versión 5 en adelante, JavaScript, donde la herencia se realiza por medio de prototipos programables, Python, Visual Basic, Scala, Ruby, Bala, Visual Fox Pro versión 6 y Eiffel. Para abordar el tema de los elementos del modelo de un objeto, empezaremos a definir lo que es una clase. Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, el estado,
y métodos apropiados para operar con dichos datos, el comportamiento. Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase. Objeto. Un objeto es una unidad dentro de un programa de computadores que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez consta respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Un objeto puede ser creado a instancia de una clase, como ocurre en la programación orientada a objetos o mediante escritura directa de código y la aplicación de otros objetos, como ocurre en la programación basada en prototipos. Podemos apreciar en la imagen que un objeto instancia una clase. El objeto, al ser una pelota, nos da métodos que pueden ser rodar, rebotar, junto con sus atributos, color, volumen, dureza y peso. Modularidad. La modularidad se basa en la descomposición de un problema en una serie de subproblemas, dividiéndolo en módulos que resultan de segmentos el problema en funciones lógicas que son perfectamente diferenciadas. Esta división exige la presencia de un módulo denominado módulo de base o principal a objeto de que controle y se relacione con los demás. Encapsulamiento. El encapsulamiento es un procedimiento por el cual los datos y las funciones se encierran en un contenedor llamado objeto, que usan para aislar ambos elementos de la manipulación exterior y forzar a que se haga de un modo controlado y validado por nosotros mismos. El mecanismo que C++ utiliza para encapsular estos objetos se llama clases. Polimorfismo. Se suele decir que el polimorfismo se define como un interfase único, múltiples métodos y es algo que reduce la complejidad de los programas de una forma notable, a usar las funciones u operadores de diferentes maneras dependiendo del tipo de los datos. Le llamamos polimorfismo y cuando redefinimos un operador o función para comportarse de forma diferente con esos datos, decimos que la operación está sobrecargada. Herencia. La herencia es un proceso por el cual un objeto hereda las propiedades y métodos de otro, sin necesidad de volver a definirlas desde el principio. Esto ha sido todo por esta presentación. Mi nombre es Daniel Enrique Hernández Santana. Espero te haya gustado.